¿Qué tal, mis queridos estudiantes de segundo de secundaria? Les saluda su profesor Juan Carlos Álvarez Abelo, del área de Comunicación y Lenguajes. Pues en esta oportunidad vamos a continuar con el tema el cuento, pero en esta clase vamos a hablar sobre las características del cuento y su estructura. Bien, queridos estudiantes, pongámonos cómodos en casita y ¡arranquemos! Bien, mis queridos estudiantes, después de haber conocido la anterior clase sobre el cuento El pájaro del fuego de Óscar Alfaro, ahora les voy a presentar las características del cuento. ¿En qué consiste? Acá les voy a presentar a Teodoro, ¿ya? Acá les presento a Teodora y también tiene su pequeño hijito que es Teodorito. En esta oportunidad les voy a presentar a Teodora, que se caracteriza por su vestimenta de pollera, una vestimenta andina en la región de La Paz. Se caracteriza también por ser una mamá buena, que atiende a sus hijos, ¿ya? También Teodoro se caracteriza por ser trabajador, que labra la tierra, que trabaja para mantener a su familia. Y también se caracteriza por una vestimenta originaria de la región altiplánica. Ahora entendamos qué es característica, un concepto que vamos a definir. Ustedes también en sus textos revisen qué entendemos por características. Se entiende por característica una cualidad o rasgo distintivo que describe de una persona, lugar, de un objeto. A eso nos referimos con característica. Vuelvo a recalcar que las características pueden ser cualidades, habilidades, rasgos físicos. Ustedes han leído, han escuchado, les he mostrado el video, han observado sobre el pájaro de fuego. Este cuento se caracteriza por ser narrado un cuento corto. Tiene personajes que actúan en este cuento. Pero para que entendamos mucho mejor, les voy a dar algunas características. La primera es narrado en primera persona, segunda y tercera persona. ¿A qué me refiero? Ustedes muy bien saben que tenemos en el área de lenguajes la primera, segunda persona, ¿vale? En ese entendido tenemos también singular y plural de las personas. Yo, me, mi, conmigo, la primera persona. La segunda persona, tú, te, ti o contigo. En la tercera persona tenemos él, ella, se, sí. Es en esas personas que se redacta el cuento, ¿verdad? Como también tenemos en singular y en plural. Entonces se caracteriza por ese tipo de narración, primera, segunda y tercera persona. Ya. El cuento del El pájaro de fuego, ¿en qué persona estará narrada? ¿En qué persona? En tercera persona. Ahora, otra de las características que tiene el cuento es una narración breve, corta, ¿verdad? Con un trama simple y pocos personajes. Como habríamos visto y hemos entendido el cuento, El pájaro del fuego, ¿qué personajes hemos visto? El pájaro, los ratones, el árbol viejo, las avispas, ¿verdad? Son pocos personajes. Y esto está narrado cronológicamente.
secuencial, ¿no ve? A eso nos referimos con trama. Otra de las características que presenta el cuento es que causa emociones de manera rápida en el receptor, en el lector. Como ustedes habrán comprendido el cuento El pájaro del fuego, a principios era algo tranquilo, ¿no? Que se presentaba el pájaro que hacía huir a los ratones. En el momento del nudo, en el problema, ya nació una emoción en ustedes cuando han leído, ¿no? Una emoción de rabia cuando las avispas le querían picar al pájaro. Y posteriormente, felicidad, ¿no? Cuando ya hemos visto que el pájaro estaba haciendo un bien al árbol viejo. Y su final, ya todos felices, ¿verdad? ¿No? Cuando las avispas iban a la flor del árbol viejo a degustar de su miel. Ha generado diferentes emociones en toda la narración, ¿verdad? Vayamos con otra de las características que tiene el cuento. Puede abarcar una infinidad de temáticas. No siempre es una temática. Tiene infinidad, variedad de temáticas que puede presentar un cuento. Fantásticos, infantiles, policiales, realistas, de un hecho real, cuentos cómicos o temas de terror, de hadas o de misterios. Y así otras temáticas que puede presentar el cuento. Entonces se caracteriza de esa forma el cuento. La última característica que les voy a presentar es que está escrito en prosa. ¿A qué se refiere prosa? Ustedes se preguntarán. Prosa se refiere a un habla habitual que realizamos cotidianamente en la escuela o en un contexto determinado, en un mercado, o en una escuela, en un hospital, en la calle o donde nos encontremos. Es un habla natural, a eso se refiere prosa. Y también les voy a presentar la estructura del cuento. Tiene una introducción que describe el escenario, una pequeña presentación de personajes, ¿no? Además, evidencia el tipo de narrador. Es decir, cuando empezamos con el cuento del pájaro de fuego, presentamos el pájaro, el contexto, era en una granja donde se encontraba. Entonces tenía un árbol viejo, las avispas. Ahí hace una introducción para poder desarrollar el problema o el nudo que se va a encontrar en el momento de la narración. A ver, después tenemos el desarrollo o nudo. Detalla el trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias de acciones de los personajes, donde los personajes actúan en el momento del problema y de manera cronológica, donde el pájaro del fuego se para en el árbol, ese es el nudo. Las avispas le quieren picar porque pensaron que era un mal pájaro, pero el árbol reaccionó. Ese momento, a eso nos referimos con el nudo o desarrollo. Ahora, otra de las partes o de la estructura del cuento es el desenlace o final. ¿Cómo termina el cuento del pájaro del fuego? Donde el árbol reacciona, salen sus flores y las avispas
toman la miel de las flores y todos felices, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con el desenlace o final, que relata la resolución de los conflictos de las acciones presentadas en el relato. ¿Me han entendido, queridos jóvenes y señoritas de segundo de secundaria? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahora también les voy a presentar los elementos del cuento. Los elementos del cuento vamos a mencionar personajes, narrador, tiempo, atmósfera y acciones. Los personajes son quienes hacen la acción, ¿verdad? Quienes realizan la acción. El narrador cuenta en primera o segunda o tercera persona, como me has dicho, ¿no? El tiempo es la duración del cuento o de la historia, puede ser horas, días, a ese tiempo. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, ¿sabe? Se puede decir la tensión, la emoción, el placer, el temor. A eso nos referimos con atmósfera. Pues las acciones, otro de los elementos, son aquellos acontecimientos que llevan a cabo los personajes. Bien, queridos estudiantes, es así que hemos acabado con este tema de las características del cuento. Ahora ustedes, queridos estudiantes, van a hacer la producción. Van a crear un cuento de su contexto, con todos los elementos, características y la estructura que les hemos pasado en esta clase. ¿Ya? Bien, queridos estudiantes, es hora de despedirnos. Espero que les vaya bien. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.